Dice el capítulo 19, verso 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya. Porque dijo que se quería morir. Estaba pasando momentos difíciles, como cualquier ser humano puede pasar. Pero ¿sabe una cosa, amados hermanos? En ese momento habló con Dios. Quizá con dolor en su corazón le dice a Dios: Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y quizá, gloria al Señor, estuvo ahí orando, clamando al Señor y se quedó dormido. En el caminar, amados hermanos, del Evangelio, gloria al Señor, muchas veces no vemos la respuesta de Dios. Muchas veces le clamamos a Dios quizá por alguna circunstancia difícil que esté pasando en nuestra familia. Y muchas veces usted y yo no vemos la respuesta. Pareciera que Dios se ha olvidado de usted y de mí. Y no solo a nosotros nos pasa. Eso en todo el mundo pasa. Pero ¿sabe una de las cosas, más hermanos, que yo he podido notar? Que en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, a pesar del silencio, Dios está ahí. Solamente tenemos que acercarnos confiadamente. Dice la palabra de Dios, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, dice. Se durmió. Después de hablar con Dios se durmió. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? Yo creo que muchas veces nos ha pasado. Quizá usted se esperaba otra predicación, quizá con mucho teoría, como se le puede llamar, pero no es quizá lo que usted esperaba. Pero ¿qué le puedo decir? Esta es la palabra de Dios que yo me puse a leer. Esta es la palabra de Dios, amados hermanos, que me puse a estudiar ahí, a leer la palabra de Dios. Yo decía: Señor, siempre tengo esa mentalidad y siempre lo voy a tener. Yo digo: Señor, en el pueblo hay predicadores. No soy mejor que ellos, ellos son mejores. Siempre tengo en mi mente que ustedes son mucho mejores. Porque ¿sabe una de las cosas, más hermanos? Cuando a nosotros se nos crece el orgullo, muchas veces vemos de menos a los demás. Amados hermanos, y entonces dice que se durmió. Oiga, amados hermanos, pero la oración que había hecho, a la vez yo me reí, a la vez yo me ponía a meditar, decía, la oración que hizo Elías, Dios lo escuchó, hermanos. En su dolor, en su angustia, Dios lo escuchó. A pesar de que le dijo: Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir, estoy sufriendo mucho. Dice la palabra de Dios que cuando estaba dormido llega, le dice a Elías, quizás lo tocó en la espalda, no sé dónde lo tocó, pero dice que lo tocó y le dice: Elías, levántate, come. Y Elías quizá pudo haber pensado: quizá limpiando sus ojos porque estaba dormido. Usted sabe cuando usted se duerme y de repente lo despiertan como que no ve nada, ¿verdad? Aunque esté la luz prendida, como que todo lo lastima. Y él quizá dijo: ¿y qué voy a comer si no tengo comida? Pero no, amados hermanos. Y entonces dice la palabra de Dios, dice que ahí en su cabecera estaba una torta. No era torta de jamón como dice por ahí, pero había una torta. Amados hermanos, yo me puse a meditar, dije que Dios nos ha dado grandes promesas. En medio de la prueba, gloria al Señor, en medio del dolor, Dios está ahí. Dios está ahí.
Dice la Biblia, y le dice, y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, sobre las cenizas, y una vasija de agua, con agua, porque sabía que se le podía atorar porque estaba dormido. Y dice, y comió y volvió a dormir, y volvió a dormirse otra vez. Qué vida, ¿verdad? Eso quiere decir, amados hermanos, que la torta ya es antigua, gloria al Señor. Desde antes, los antepasados se lo comían, ¿verdad? Que muchas veces no nos gusta, pero sabe que las tortas, Dios mandaba a sus ángeles que le dieran a sus siervos. Así que ya sabe, cuando vaya allá al restaurante, pídase una torta como Samuelito. ¿Dónde está Samuelito? El chiquito. Yo quiero una torta, dice. Y sabe que yo me acordé de esta palabra cuando me acordé de Samuelito. Dice, y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Ya bien comido, gloria al Señor. ¿Qué le preocupaba? Por lo menos cuando quizá uno está dormido y de repente se despierta con hambre. Por ejemplo, aquí uno agarra el carro y uno va ya sea donde haya algo que comer. Pero él se despertó y comió ahí y otra vez a la cama. No a la cama, sino que estaba en el suelo, pero durmió. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate, le dice, y come, porque largo camino te resta. No había llegado al final todavía, pero Elías se sentía morir. Era grande la prueba que estaba pasando, hermanos. Estábamos pasando un momento difícil. Él había visto la gloria de Dios. Había obtenido las victorias que Dios siempre le pedía y le daba al Señor. Pero llegó un momento donde él se sintió solo. Dijo, no, pues ya no deseo vivir. Para que una persona desee morir, gloria al Señor, tiene que estar bien angustiado, bien afligido y el cansancio, el dolor ya sobrepasa sobre su cuerpo. Para que una persona desee morir, gloria al Señor, es porque no se quiere. Ya de plano lleno. Ni esa persona se quiere, porque muchas personas se matan. Y Elías se quería morir, pero le decía, Dios, mátame. Si Dios no era un asesino, le decía, no es tu hora, te voy a alimentar para que sigas adelante. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta de, a pesar de las circunstancias, vale la pena seguir, porque nosotros luchamos con esperanza de que un día vamos a recibir las fuerzas. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice la palabra de Dios que Él le da fuerza al cansado. Si usted viene cansado, acude a Jesucristo. Usted está cansado de la vida, busca a Jesucristo. Si usted está cansado quizás de su enfermedad, ¿qué le puedo decir? Hable con Dios. Dile a Dios, estoy aquí, tú sabes mi necesidad. Pero hable en su secreto. Hable como si fuera un amigo. ¿Sabe que Jesús nos da la oportunidad que le llamemos amigo? Él nos ve como amigo. ¿Y qué es un amigo? Cuando es un amigo porque le tiene confianza, contarle algo. O sea, contarle que te ha ido bien, o mira, te está pasando esto, tienes dificultades. Que es un amigo, dice la palabra, el proverbio dice, ama en todo el tiempo al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, amados hermanos, en los momentos difíciles, los jóvenes pasan momentos difíciles también. Los niños en la escuela sufren. Muchas veces quizá usted no les ha preguntado, quizá no se ha sentado con ellos. Usted los ve aquí en la iglesia, quizá vienen con esfuerzo, porque quizá sus padres les dicen, vamos a la iglesia, y tienes que ir, y mientras estés bajo mi mano tienes que ir. Y quizá ha llegado un momento donde ellos han pensado, ya están aburridos, están cansados de la vida, porque piensan que no los entienden, piensan que solo en la iglesia quieren estar pasando, que solo ahí en la iglesia no hay descanso.
Pero yo les voy a decir algo. Si en alguna vez ustedes, como jóvenes o niños, si alguna vez no les han contado a sus padres o no les han dicho por pena y ustedes han llorado porque quizás se han sentido tristes o quizá porque ustedes han pensado de que son muy extremistas sus padres, los regañan mucho y no los entiende. Quiero decirles de que Jesús extiende su brazo para que nosotros nos acerquemos. Él dice que lo busquemos como amigo, que podamos conversar con Él. Muchas veces, gloria al Señor, a veces nosotros vemos a los jóvenes y muchas veces demandamos mucho por ellos para que ellos den cuando nosotros no podemos dar. Y muchas veces no nos sentamos con ellos a decir qué es lo que le está pasando. Muchas veces, gloria al Señor, ellos sufren en la escuela, los maltratan. Y la verdad es que, y esta es una lucha, gloria al Señor, una lucha donde nosotros tenemos que unirnos, tenemos que orar por ellos, tenemos que pedirle a Dios que Dios les ayude. Mientras ellos están en la iglesia, hay ventaja de que ellos puedan ser mejores. Es triste, amados hermanos, cuando una persona, gloria al Señor, se aleja de Dios. Y qué triste, qué lamentable cuando ya no quiere saber nada de Dios. Yo he conocido personas jóvenes que me hablaban de Dios, pero ahora si yo les digo vamos a la iglesia, no quieren. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios. Y eso es lo triste. Entonces, amados hermanos, aunque venga el cansancio, aunque venga la debilidad, pero no nos dejemos vencer. No nos dejemos vencer, a pesar de la circunstancia. Hablemos con el Señor, decirle: Señor, aquí estoy. Tú has prometido darme fuerza en los momentos difíciles. Aquí estoy, Señor, dame fuerza. Gloria a Dios. Dice el verso 29, Isaías capítulo 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Cuando no quieras venir a la iglesia, Él está esperando que tú le digas. Cuando tú no tienes ganas de venir a la iglesia, te sientes cansado, quizá por la dificultad de que esté pasando, por la enfermedad, y no sientas deseo, Dios está esperando que tú le hables. Dile: Señor, aquí estoy. Por mi fuerza no puedo, pero Él sí puede. Jesús nos hace la invitación. San Mateo 11:28 nos hace la invitación. A todo el mundo les hace la invitación. Le dice: todos, absolutamente todos. Cuando habla todos, es toda la humanidad. Dice: todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, venid a mí, yo los haré descansar. Él nos hace la invitación. Quizá muchos nos podrán estar escuchando. Si usted que está escuchando está cansado de la vida, no le haya sentido la vida, quizá todo este tiempo le ha salido malas cosas, no le ha salido como usted lo ha esperado que salga. Pero Jesús te hace la invitación esta noche. Ven a Él. Él quiere abrazarte, Él quiere darte fuerza, Él quiere ayudarte para que tú sigas hacia adelante. Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que te quedes ahí tirado en el suelo. Porque tengamos en cuenta, amados hermanos, que hay un enemigo que Él sí nos quiere ver tirados. Él sí nos quiere ver. Y sabe que el enemigo lo que usa, amados hermanos, muchas veces es la depresión. Cuando el enemigo logra meter depresión en la persona, ¿qué es lo que hace? Se quita la vida. No quiere seguir viviendo, no le hace sentido nada. Porque la palabra de Dios dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida en abundancia. Y a toda costa, amados hermanos, el diablo va a querer destruirnos. Va a querer destruir la iglesia.
el pastor, los diáconos. Todos somos importantes en este lugar. Desde el pastor hasta el más pequeño, todos somos importantes. El pastor es un ser humano, es de carne y hueso. Es importante en la obra del Señor. Los diáconos son importantes porque Dios los ha escogido. Los niños son importantes, son muy especiales. Dios nos ha escogido, amados hermanos, para que estemos como formemos parte de su pueblo. Nunca se sientan de menos. Niños, nunca se sientan solos. Dios está ahí para ayudarles, para continuar. Lo único que Él quiere es que nosotros hablemos con Él, empecemos a hablar con Él, empecemos a conversar con Él. Quizá a usted le va a causar risa, ¿cómo voy a conversar si nunca lo he hecho? Eso puede pasar, pero yo le invito a que lo intente. Inténtelo. En la noche, cuando esté acostado en su cama, hable con el Señor, platícale lo que usted siente y Dios le va a responder. Dile: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Estos niños ya entienden, amados hermanos. Estos niños ya entienden, ya saben. Si le dicen hay un Dios en el cielo, ellos dicen ahí está papá Dios arriba en el cielo. Ya se dan cuenta de que sí, hay un Dios, que no lo pueden ver, pero sí les han contado que sí lo pueden sentir. Y saben que los niños lo sienten. ¿Sabe? Yo estoy muy feliz, amados hermanos, por los niños que participaron. Pero cuando pasó Axel, que Dios lo bendiga mucho, yo me pude conectar cuando él estaba cantando. Él logró de que yo sintiera la presencia de Dios. Y eso es algo muy especial. Cuando una persona llega y está en la presencia de Dios, no quiere decir de que los otros no, hermano, de ninguna manera no. Todos lo hicieron para la honra y la gloria del Señor. Pero es un niño, es chiquito, gloria al Señor. Y cuando estaba cantando, yo sentía de que sí había algo muy especial. Había algo muy especial y yo sentí algo en mi corazón. Entonces, amados hermanos, de que Dios sí se hace presente. Dios está en este lugar. Tengamos cuidado, amados hermanos. No nos dejemos vencer por el cansancio. Si usted se siente cansado, con más razón venga a la casa de Dios. No se quede en la casa. Si usted está cansado espiritualmente porque quizás no le salen las cosas como usted espera que salgan, siga insistiendo, siga viniendo, siga pidiéndole a Dios, que Dios no es sordo, Dios va a escuchar. Lo que pasa es que muchas veces está esperando que nosotros insistamos. Dios está esperando de que nosotros acudamos a Él. En la Biblia encontramos, amados hermanos, de hombres que sufrieron. Un hombre llamado Job, que la mayoría de nosotros conocemos la historia. Era un hombre justo, dice que un día los hijos de los hombres se presentaron delante de Dios y llegó Satanás también, y Dios le pregunta a Satanás: ¿dónde andabas? Y él dice: de andar en la tierra, dando vueltas, rodeando en la tierra. Y le pregunta: ¿no has visto a mi siervo Job, temeroso y recto delante de mí? Y él sabía, le dice: ¿cómo no te va a temer si todo lo que le has dado? Todo lo que le has dado no ha sido de en vano, por eso te busca, te ama. Pero quítale a ver si de verdad no te va a seguir invocando, va a ser íntegro. Amados hermanos, y Dios permitió que el diablo lo tocara a Job. Le quitó todo lo que tenía. ¿Será porque Dios es malo? No es malo. Era porque Dios estaba usando a Job para que nosotros nos diéramos cuenta que a pesar de la circunstancia, el hecho de que usted sea cristiano, gloria al Señor, no quiere decir que usted no va a pasar dificultades. Por eso nosotros estamos en contra, gloria al Señor, de los que predican que si tú eres cristiano y estás pasando una enfermedad, estás maldecido por Dios. No es maldición. Muchas veces nos quiere demostrar el Señor de que sí, en medio de la prueba Dios se quiere glorificar. Porque eso es lo que pasa, amados hermanos.
Eso es lo que se escucha hoy en día. Que si usted no tiene buen trabajo y eres cristiano, estás maldecido por Dios. Dios no está contigo. No tienes buen carro, no eres buen cristiano. No tienes salud, no eres buen cristiano. No ganas mucho dinero, no eres buen cristiano. Es mentira del diablo. Job tenía todo y pasó lo que pasó. Y sabe que yo quiero que vaya a la Biblia, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que vaya al capítulo 6 de Job. A pesar de su integridad, Job, gloria al Señor, tuvo que pasar una prueba muy grande que quizá usted y yo no lo soportaríamos. Y yo creo que también Dios no permitiría eso. Dice el capítulo 6, verso 13. Capítulo 6, verso 13 dice, no es así, dice, que ni aún a mí mismo me puedo valer. Ni él mismo ya no se podía valer por sí mismo. Era grande el dolor. Dice la palabra de Dios que le pegó una llaga. Tenía llaga en su cuerpo. Lo abandonó su mujer. Le dijo, aún mantienes tu integridad, maldice tu Dios y muérete. Pero le dice, tú has hablado como aquellas viejas tontas que hablan sin pensar sin analizar lo que dicen. Pero le dice, ¿acaso no vamos a recibir las cosas malas así como hemos recibido las cosas buenas? Job, ¿sabe por qué Dios permitió que sufriera? Porque sabía que Job sí le había creído a Dios. Pero llegó un momento, gloria al Señor, que estaba tan enfermo, que no se podía valerse por sí mismo. Y dice la Biblia que era un hombre fuerte, pero cuando llegó la prueba, estaba enfermo. Quizá ni podía ir al baño, quizá ni podía acostarse. Era grande el dolor. Dice el verso 13, dice, no es así, que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha fallado. Dice, el atribulado es consolado por su compañero, pero yo no. Otros que sufren son compadecidos, pero yo no tengo quien me ayude. Mi esposa me abandonó, no tengo hijos, no tengo a nadie, no me puedo valer por sí mismo. Era un hombre que buscaba de Dios, sí. ¿Estaba maldecido por Dios? No. Pero ¿qué pasa? Los predicadores de hoy en día dicen que si usted sufre, está maldecido por Dios. No. Después de esta vida hay otra vida mejor. Después de esta vida, si usted sufre, sabe usted que va a ir con el Señor y va a tener una vida mejor. Amados hermanos, Job mantuvo su integridad y él sabía de que si él se moría, iba a ver su Dios. Lo iba a ver porque había creído en él. Una de las palabras que él usaba, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aunque esté sufriendo, yo sé que Él vive. Y no importa lo que yo esté pasando, yo sé que Él vive. Cuando Él vive, hay esperanza. Hay esperanza porque dice la palabra de Dios, dice que fue su integridad, gloria al Señor, que después de la prueba fue bendecido el doble. ¿Por qué? Porque esperó en Dios. Esperemos en Dios. Busquemos a Dios. No nos cansemos. Y si nos cansamos, refugiemos en Jesucristo. Él está llamando a todos los cansados, todos aquellos que están pasando dificultad. Él nos hace la invitación. Todos los que estáis cansados, vengan a mí, yo los haré descansar. Él nos promete darnos la solución de cualquier circunstancia. Sigamos adelante, no desmayemos, hermanos. Apoya a sus niños.
anímelos, háblales con ellos. Y esta es una lucha, amados hermanos, en la cual todos necesitamos de una palabra que nos anime, de una palabra que nos diga, sigamos hacia adelante. No importa qué tan espiritual seas, pero siempre necesitamos una palabra. Aún nuestros pastores necesitan una palabra, decir, sigamos hacia adelante. Ellos son de carne y hueso, los líderes son de carne y hueso. Ya no digamos los niños, que con dificultades muchas veces vienen ellos porque los traen, no vienen de su buena voluntad, pero sin embargo están aquí, que es una ventaja grande, que ellos están aprendiendo. Todo lo que se habla aquí, no se habla cualquier locura. Y sabe, cuando dice la palabra, dice el proverbista, no dice Salomón, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero si vienen ellos a la iglesia y se habla de Dios, se les va a pegar las cosas de Dios. O sea, hay ventaja. Sigamos hacia adelante, amados hermanos. Esto ha sido para la honra y la gloria del Señor. Y espero usted se haya gozado de la palabra, con la palabra del Señor. Quizá no es lo que usted esperaba, pero ¿qué le puedo decir? Dios ha sido bueno. Y lo que nos queda es darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dios le bendiga a todos, hermanos. Sigámonos gozando. Dáselo más fuerte si es para Jesucristo. Voy a dejar a mi hermano pastor.